¿Qué más se puede decir? Nos vemos en La Haya. Rechaza la objeción preliminar presentada por la República de Chile. Volveremos al Océano Pacífico con soberanía. Nuevamente, ¡que viva Bolivia! Es vital que la gente del país disponga de respaldo macizo, transversal, y eso se perdió un poco. No se dejen llevar de las narices de todos los zurdos. No está desacreditado que Juan Barros estaba parado al lado nuestro cuando el cararisma nos abusaba. Yo le he dicho a Carmen Gloria que sin duda el gobierno va a trabajar incansablemente para que podamos rever esa oscuridad. Al interior del ejército existe hasta el día de hoy una política sistemática de encubrimiento. Una transformación cultural histórica. La tribunal conviviente en Chile en nombre de la ley. Que en Chile hay abortos clandestinos. Más que una despenalización, el establecimiento de un derecho al aborto. La reforma educacional es grande. Esta reforma tributaria... Una constitución nacida en democracia. Esto es realismo sin renuncia. Jerarquizar sobre la base de nuestras propuestas al país. Se nos vino el río encima. Estamos completamente inundados. La ONEMI no es capaz de responder. Por favor, rogamos a mantener la calma. Volver a echar a andar esto, si la vida es así. De todo, desastres naturales, el caso Quemados, el acuerdo de unión civil, debates, muchos. Algunas frases que, lo decíamos, no resistieron el paso del tiempo. O sea, el canciller Muñoz, nos vemos en La Haya, suena desafortunada, mira, un par de meses después. ¿Hay que elegir ahora también frases? No, esa eran para, tenía esa. Eran para recordar la memoria nomás. Había realismo sin renuncia que marcó esto el segundo tiempo que le llamaron en la moneda, que ha terminado en que la derecha pone la realidad y la renuncia la pone la nueva mayoría. ¿Qué viene para el 2016, Alberto? ¿Cómo, si ya tenemos claro más o menos qué marcó este año 2015, qué iba a marcar el 2016 o qué podríamos esperar de lo que viene? O sea, las preguntas que están abiertas yo creo son básicamente si acaso los movimientos, por ejemplo, en el tema de fiscalía significan un cambio en su forma de acción. Es una pregunta sumamente relevante y sumamente pertinente porque han habido muchos cambios, aprovechando que hay cambio de fiscal nacional y que se ha habido una cantidad de movidas muy importantes y no sabemos si ese nuevo orden va a ser capaz de hacer que estos casos avancen fuertemente. En segundo lugar, yo creo que el tema de las colusiones va a seguir apareciendo porque necesariamente los organismos estatales que investigan colusiones seguramente están muy atentos en revisar los distintos ámbitos en los cuales pueden haber existido estas y no creo que sea muy probable que si los descubren no los denuncien, por tanto van a tener que estar poniéndolo sobre la mesa y eso puede abrir además una tradición histórica en Chile, que Chile tuvo alguna clase de regulación de precios desde el 32 hasta entrar a la dictadura, por tanto eso es un cambio radical de la relación con el modelo económico actual. Yo creo que hay varias cosas que están ahí al borde de acontecer y bueno, y vamos a ver si la élite es capaz de mover esas cosas a su antojo, que hasta el momento no ha podido hacer nada al respecto, o si las cosas van a seguir su curso naturalmente y estaremos próximos a preguntarnos más bien no qué está pasando, sino cuál es la autopsia de esta élite. Ahora, en el ámbito por lo menos judicial, probablemente lo que venga es una hora más bien de frustración para muchos, ¿no? Porque necesariamente cuando se van cerrando los casos, comienza a llegar la hora de la realidad, y la realidad dice que la gran mayoría de los casos de los que estamos hablando, o no existen los delitos, como en el caso de la colusión, o si hay, no tienen penas de cárcel, como la gran mayoría de las investigaciones que tienen que ver sobre dinero política, o son penas muy bajas, como en el caso de los delitos tributarios. O sea, probablemente el cierre de las causas también va a ir marcando cierta desilusión o cierta frustración entre quienes pensaban que podía haber una justicia más reparatoria, con penas de cárcel, etcétera, ¿no? Yo creo que eso sí se puede generar en el ciudadano común y es bueno ahí hacer la labor, quienes tienen facultades para eso, la propia fiscalía, de tratar de generar este rol de enseñanza que tiene el propio derecho, ¿no?
ir aprendiendo, fortaleciendo las instituciones, fortaleciendo la capacidad regulatoria del Estado, como dice Alberto, y también ir desalentando a aquellos que querían o venían cometiendo ilícitos, desalentando conducta, que también es un rol preventivo e inhibidor del derecho. Entonces, yo la verdad que no lo veo con pesimismo, aunque hubiese esperado otro tipo de acciones de la propia Fiscalía, y hay muchos que están esperando un actuar un poco más rígido, y del propio Servicio de Impuestos Internos. Las cosas no pasaron así, pero de todas maneras yo me compro, como quien diría, el discurso optimista de Alberto, en el sentido de pensar que el próximo año va a ser un año más marcado por cambio de la estructura política y de funcionamiento y de regulación del funcionamiento de los partidos políticos, de menos abuso del dinero en las campañas políticas que se comienzan a gestar, menos abuso de los propios parlamentarios que hemos visto se desplazan a lo largo del país como Pedro por su casa con dinero del Estado en algunos casos. No queda suficientemente claro las investigaciones para irse a candidatear en el sur cuando son candidatos de Santiago, de la región metropolitana, o al norte. Hay un tema, Hernán, porque ya van a comenzar las campañas. Ya hay algunos que ya están empezando a listar motores para las primarias. No tenemos ley de gasto electoral en términos de que ya esté concretamente con el CERVEL, con facultades para fiscalizar. ¿Qué va a pasar? Porque da la impresión de que ya nos pilló la máquina. Es muy difícil pensar que se vaya a lograr armar un sistema efectivamente funcionando con la fiscalización adecuada para una campaña que ya en la práctica está comenzando, ¿no? O sea, el 2016 es un año electoral y empieza la carrera, vamos a tener primaria a mediados de año, vamos a tener la municipal y la presidencial de alguna manera ya está corriendo para algunos actores. Y eso va a marcar sin duda el año. Con todo, efectivamente, algunas regulaciones sí van, creo, a poder estar a tiempo. Espero particularmente respecto al financiamiento de la política, no respecto, creo, por ejemplo, a la ley de partidos, van a cosas que en el proceso van a ir ocurriendo. Y esto va a estar acompañado con todo el optimismo que vamos a tener de cierto pesimismo. La economía no va a estar levantando, va a seguir estando en una situación bien floja. Mi impresión es que vamos a seguir conociendo procesos judiciales que van a mantener de alguna manera viva la hoguera y la caída de políticos de ambos sectores, y probablemente también fallos judiciales en materia de delitos económicos que también vamos a conocer. Y al mismo tiempo procesos regulatorios para ir sofisticando tanto en materia de abusos, ¿cierto? Como los de la corrupción y otros que creo que sí van a acompañar. O sea, en el fondo va a haber de dulce y de agraz, va a haber molestia, descontento, pero lo que hacen las campañas, y así ha sido históricamente, es que las campañas renuevan las expectativas de la ciudadanía, ¿cierto? Se acercan nuevamente y aparecen los candidatos y aparecen las promesas y de alguna manera actores nuevos, y la ciudadanía quiere volver a creer de que es posible tener una sociedad más justa, y ese es en parte el rol que juegan las elecciones. ¿Servirán estas elecciones para eso? ¿Volverá a confiar la gente? ¿Irá a votar la gente? Es una gran duda que se abre con respecto a las elecciones municipales con voto voluntario. Respecto a lo que se ha dicho, yo creo que el Poder Judicial tiene un tremendo desafío el próximo año, y yo la verdad que soy optimista con todo, ya lo dije antes, lo que está pasando con el tema de la corrupción, y yo creo que vamos a llegar a buen puerto. Confío en el chileno. Lo que sí yo creo que el próximo año va a ser muy complicado económicamente, y eso va a afectar mucho a la gente más pobre, a la gente que tiene menos capacidad de reaccionar. Sin ninguna duda. Ahora sí que es verdad que el contexto internacional está complicado. Hay una crisis de deuda, ha aumentado muchísimo la deuda internacional. Por lo tanto va a haber restricción, vamos a tener menos plata nosotros, el precio del cobre. Y hay una cantidad enorme de promesas que va a ser muy complicado llevarlas a buen término. Partiendo porque el próximo año parte la gratuidad con una glosa muy mal hecha, yo creo que eso va a generar muchos problemas, podría generar muchos problemas. Vamos a tener movilizaciones en la calle, es un año electoral, por lo tanto va a haber el riesgo del populismo, de ofrecer cosas que no se van a poder cumplir. Entonces yo estoy bastante pesimista respecto al desempeño económico que podamos tener el próximo año, y el año subsiguiente también. O sea, yo creo que aquí esto además se junta con que el gobierno no está haciendo bien la pega. Cosa de ver, por ejemplo, no sé, salud. La situación que existe en salud, cómo se ha aumentado la deuda, cómo no se están atendiendo a las personas, cómo se ha aumentado por 10 veces prácticamente lo que son las filas para poder hacerse una cirugía. Pero no con interrupción. Un segundo, sí. El problema que tenemos debe ser de los hospitales. El Estado no está haciendo la pega, y eso se está sintiendo, y lo siente sobre todo la gente que necesita del Estado.
Pero una cosa, no crezcamos económicamente y vamos a crecer en calidad social de la ciudadanía, vamos a crecer en las barreras morales, vamos a avanzar en la despenalización del aborto, vamos a despenalizar la marihuana. Esos no son proyectos que nos requieren dinero. Vamos a avanzar en la eliminación de la sociedad las que me preocupan son las otras, las que te dije, la económica. Pero el matrimonio igualitario, esto tiene que ver con la calidad de vida también de las personas. Pues si no son la gente no solamente se nutre, porque eso es pensar que a la gente hay que darle pan y circo solamente. Los ciudadanos comunes y corrientes, tuviste los principales logros, el haber logrado el acuerdo de unión civil. Eso tiene que ver con y hoy día me lo decían en los tribunales de familia, tiene que ver con la calidad del sentimiento de las personas, de vivir en una sociedad más igualitaria, más democrática. Vamos a avanzar en eso también. La oposición y los nuevos partidos, los nuevos movimientos van a estar a la orden de lo que la ciudadanía quiere y espera de los movimientos más modernos. Lo que tienen que hacer, esto que la ciudadanía como un ente así genérico, no, yo creo que lo que tienen que hacer los partidos es plantear sus posiciones y con valentía. Lo que nos está faltando en nuestro país es decir la verdad, lo que realmente creemos respecto de las cosas. Entonces yo estoy de acuerdo contigo que quizás puedan haber avances que a la gente le interesa, me parece bien, pero lo que yo sí creo es que lo que tiene que hacer, la pega que tiene que hacer el Estado, no tratar de abordar más derechos, sino que la pega que tiene que hacer, es decir, entregar salud, entregar educación, cosas que ya las debe hacer porque son parte de su pega, no la está haciendo. Sí, yo creo que esto de andar desesperadamente, tratar de que la gente te crea de un día para otro es una mala idea. Creo que hay que reconocer las responsabilidades. Llevamos muchos años, no en este gobierno, no solo en el anterior, también en el anterior de Michelle Bachelet, también en el anterior de Lago, y podemos llegar a Frey, podemos llegar a Elwin, quizás menos, es posible, pero resulta que durante todo ese periodo, desde que partió por de pronto el superciclo del cobre, que sabíamos que al hacer un superciclo tenía que acabarse el superciclo, y tuvimos ministros de Hacienda emblemático cuando llegó a $4 la libra con Andrés Velasco, ¿ya?, que fueron cajeros, que se llegaron a juntar plata y mandarla a cuenta en otros países, que además si traemos la plata nos producen inflación, no podemos meterla así nomás. O sea, esa fue la estrategia de desarrollo. Ahí necesitamos explicaciones. Era obvio que el cobre iba a bajar, y cuando iba a bajar, ¿qué iba a pasar? Y cuando empezó a bajar, ¿qué dijo la derecha? La culpa la tienen las reformas. Entonces, si seguimos sacando partido de las cosas chicas... También enfrentamos la crisis del 2008, con la plata que teníamos. Con esa plata que se fue afuera, nada, porque esa plata se guardó para el futuro. ¿Ya? Se dieron bonos. Y se dieron bonos. Se dieron la plata que quedó acá, se dieron bonos. ¿Ya? Pero no se hizo obras de infraestructura, lo que recomienda Naciones Unidas para cuando efectivamente pasen estas cosas. No se hizo una inversión en... ¿Qué va a hacer Chile cuando se acabe? Hoy día hay minerales que se pueden cerrar. Tú lo sabes porque en el tiro de Codelco lo saben. Están muchos minerales que se podrían cerrar. Y esos minerales tienen ciudades al lado. ¿Ya? Y ya tenemos la experiencia muy mala de lo que pasó en Lota. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a esas situaciones? ¿Cómo vamos a vivir frente a eso? Bueno, resulta que todo eso era predecible. Era predecible que si una mina tenía que sacar a $3 el costo, cuando estuviera a 2.4 se tenía que cerrar. Es natural. Entonces, de verdad, aquí tenemos un error de trabajo de mucho tiempo, donde no modernizamos nuestra economía suficientemente, contrario a todo lo que dijimos, donde el consumo crecía 3 veces el crecimiento, ¿ya?, donde empujábamos la economía a punta de crédito, ¿ya?, y mientras tanto decimos, no, el problema lo tiene la educación gratuita, que no existe, lo tiene la reforma tributaria, que aún no entra en vigencia. Ahora hemos tenido cierta responsabilidad fiscal, que si no la hubiésemos tenido, estaríamos frente a una crisis, o esta baja del precio del cobre, estaríamos mucho peor. Hemos tenido cierta responsabilidad, que fue producto de una lógica económica que imperó durante los gobiernos de la el crecimiento del presupuesto de educación en Chile desde que se creó el CAE para adelante, todo el crecimiento eran los intereses del CAE. Sí. ¿Ya? Y resulta que ese fue Claro que sí, claro que sí. No, entonces, la cifra media. Entonces, el CAE fue el que explicaba el aumento del pensar que el crecimiento aquí surge de verdad, aquí estábamos financiando bancos, no educación, teníamos las cosas mal puestas. Entonces, una cosa es que digamos, oye, nos falta plata, pero ¿por qué no hacemos las cosas de otra manera? Si financiar a empresas privadas para que hagan cosas significa un costo. Nosotros, Alberto, esta discusión la hemos tenido antes, digamos, y creo que tú rescatas exclusivamente el vaso medio vacío, porque en parte tienes puntos respecto a la estrategia de desarrollo, pero también es cierto que estos últimos 25 años recuperamos la democracia, también es cierto que creció la economía en forma importante, también es cierto que hoy día hay una clase media que nunca existió en la historia de Chile, también es cierto que estamos frente a las generaciones con mayores niveles de educación, también es cierto que hay una ciudadanía mucho más exigente, mucho más consciente de sus derechos, mucho más empoderada. Entonces, esta sociedad chilena que hoy día tenemos, con muchos desafíos,
te concedo ciertos Está puntos, defendiendo el gobierno de la también tiene, concertación. estoy hablando de la obra que todos los chilenos han hecho en los últimos 25 años, porque no solo son los políticos, también son los emprendedores, también son los trabajadores, son los profesores, son las jefas de hogar. Hay una cuestión bastante más profunda respecto de lo que Chile ha logrado en los últimos 25 años. ¿Hay deuda? ¿Hay injusticias sociales? Por supuesto que las hay. Pero creo que la ruta que, dicho sea de paso, la nueva mayoría abandonó, buscando un modelo distinto y una serie de reformas que veamos hoy día qué pasa con ellas respecto a la ciudadanía. La reforma tributaria, la reforma educacional, la reforma laboral han sido abandonadas por la ciudadanía. ¿Tú crees que la presidenta Bachelet... ¿Tú crees que la mayoría abandonó el modelo? Sí. ¿Tú crees que abandonó el modelo? Está cambiando la ruta, pertenece a la por Alianza del supuesto. Pacífico. Chile está en el TPP. Chile no ha salido nunca de ese grupo. No, seamos claros, aquí hay países que no creen en el modelo del libre mercado y hay países que creen en el modelo del libre mercado. Chile ha estado siempre, sin excepción, ningún gobierno, incluyendo este de Michelle Bachelet, aliada con la Alianza del Pacífico, con los países que están en el libre mercado, nunca ha representado movimientos alternativos. ¿Cuál es tu propuesta para Chile? ¿Algo así como Venezuela? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Por qué ponen siempre Venezuela? No sé, pero es que no te lo entiendo. Yo tampoco te entiendo. Lo que no podemos suponer ¿cuál es la idea? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Chile, así como está? No, yo creo que Chile íbamos por un buen rumbo. Yo estoy totalmente de acuerdo con el... Íbamos por un buen rumbo y ¿qué pasó? Sí. ¿La gente de pronto se enojó? No es que la gente de pronto se enojó. Yo creo que Chile cambió. Chile hoy tiene una clase media más grande. A 490.000 pesos promedio ingreso hogar. Una clase media que está más empoderada, que efectivamente hay cosas que históricamente tenemos que romper en nuestro país, que es responsabilidad de todos. Y lo peor que podemos hacer es cambiarle el rumbo a este transatlántico y llevarlo al roquerío. No, que eso es lo que estamos haciendo. bien, Y la gente se da cuenta y por eso que no está de acuerdo con la reforma. Entonces yo estoy de acuerdo que hay cosas que hay que cambiar, si es evidente que hay cosas que hay que cambiar. Existen abusos, sin duda, pues es cosa de mirar la red. Hay que cambiar la educación, el sistema financiero, Hay que cambiar la calidad de la educación, pero no hay ningún experto internacional, que a usted no le gusta los que hablan acá, experto internacional que diga que en Chile se está haciendo lo correcto en materia de educación. Porque los países van en el camino contrario. Están generando. Acaba de salir la OCDE diciendo que la reforma estaba en el camino correcto. El informe dice que la reforma no está en el camino correcto, que está en el camino incorrecto. No, el informe dice que las reformas están en el camino correcto, que Chile tenía que hacer reformas importantes. Lo que dice es que hay que mejorar la calidad de la educación y que por supuesto que hay ciertas iniciativas que son necesarias de hacer. Pero que el camino no es el financiamiento, como se llama, exclusivamente del Estado, simplemente porque tú le estás quitando un flujo de recursos muy importante que viene del sector privado. Y además, ¿qué sentido tiene financiarle gratuitamente a los ricos? ¿Para qué? Si falta tanto por el 1%, si quieres sácalo, pero el 1%, ¿qué estás hablando? Ustedes hablan a veces... Tú hablas del 10%. La habla dice, no, mira, aquí, veamos, como era antes que era gratuita la educación. Claro, era gratuita para el 5% más rico de Chile y el resto no tenía educación. Eso es completamente falso. Eso es completamente falso. A mí lo que me Entonces, tiene ¿por qué un mirar poquito... ¿por qué mirar para a mí atrás? lo que me tiene un poco hastiada es que en definitiva decimos que vamos a construir un liderazgo nuevo, nuevos partidos, nuevos movimientos, para el 2016 se viene todo más esperanzador y seguimos hablando con la misma retórica. Esto es lo mismo que escuchar de nuevo el discurso de hace 4 años atrás de Piñera o la elección del 2009, a lo mejor con Frey, ¿no? El crecimiento, solo el crecimiento hace feliz a la gente versus solo, no sé, las políticas sociales. Entonces, si vamos a cambiar, por favor, tratemos de hacer un esfuerzo colectivo en pensar un modelo distinto, más humano. Y yo siento que, sinceramente, a mí me parece que lo que hemos llevado hasta ahora no calza con el modelo chileno que hoy día tenemos. No requiere solo crecimiento para estar bien, solo emprendimiento para estar bien, ¿no? Aquí se requiere más intelectualidad, se requiere más investigación científica, se requiere más cuidado de los recursos naturales, menos invasión de las forestales, se requiere otra forma de concepción de la explotación, más diversificación de lo productivo. Totalmente. Cuando habla del cobre y pone el tema de que se cierre y se paraliza el crecimiento de una ciudad por el cierre de una faena, es un tema grave porque somos monodependientes. Entonces yo lo único que les pido es que nosotros, como una generación, y yo que la más patúa, que ustedes que son una generación más joven, puedan efectivamente plantearse también con un discurso que sea más moderno y más transversal. Pero ¿qué es lo que vemos en cambio por parte de la nueva mayoría? Que la gratuidad están recibiendo críticas de la propia nueva mayoría por cómo se hizo el proyecto. ¿Qué pasa con la reforma tributaria? O hay que parcharla porque se hizo mal. ¿Qué está pasando con el reajuste del sector público? Votaron divididos en la nueva mayoría. Hay desprolijidad en los proyectos de ley. Hay confusión por parte de la ciudadanía y por críticas del propio gobierno y el oficialismo. Entonces, todo lo que tú acabas de describir, que es una ruta hacia donde tenemos que movernos, no es precisamente la música con la cual está el gobierno, digamos, haciendo
bailar a su propia orquesta. Y esto es mucho más confuso para la ciudadanía porque ve a sus parlamentarios, a su gobierno y a su presidenta discutiendo por los diarios respecto del rumbo de la reforma. Evidente, porque esto fue un acuerdo nacional y hay un conjunto de... Y cuando uno mira esto se da cuenta que hay un error que cometió la derecha y cometió la concertación y después la nueva mayoría. O sea, aquí, a ver, la nueva mayoría, el problema es que no tuvo ningún otro modelo. El problema es que no diseñó realmente nada. No tenía nada que decir que, no, yo creo en tal concepto de educación y a partir de ese concepto hacía, entonces, descalculaba el presupuesto de eso y después iba y trabajaba con aquello. La derecha yo creo que hay que tener, no tenía ninguna propuesta, menos que la nueva mayoría. Yo creo que hay que tener mucha claridad de que es el momento de poner las propuestas sobre la mesa, de respetar los datos. Yo estoy cansado de ver a que los ministros de Educación digan en Chile, por ejemplo, sistemáticamente que los colegios municipales sacan menos puntaje que los particulares subvencionados, perjudicando a los colegios que son dependientes del Estado, ¿ya? Cuando no es verdad. Estoy cansado de ver que digan que el Chile anterior era un Chile oligárquico en las universidades, ¿ya? Cuando resulta que tuvimos 2 premios Nobel que salieron del campo, solo pasando por colegios públicos y universidades públicas. Entonces me parece insultante cuando resulta que Chile, el año 73, ¿ya? Perdió a más de la mitad de sus estudiantes universitarios y recién recuperamos la cantidad del año 71, el año 87, cuando perdimos casi 20 años de estudiantes universitarios. Y que se hable del milagro económico chileno cuando resulta que la dictadura en total creció un 1,9%. Entonces yo estoy cansado de ver que se trabaje con datos que no son reales y se nos vendan fantasías. Aquí después se le puso un motor a combustión al sistema financiero, el sistema financiero ha hecho crecer mucho el consumo, teníamos el cobre a favor y resulta que hemos ganado harta plata. ¿Cuánto de eso es sustentable en el tiempo? Es una pregunta que tenemos que contestar. Y ahora vienen los momentos difíciles. Y no va a ser un año, van a ser 2 años, va a ser un buen... El ministro de Hacienda en la semana pasada en ENAE dijo textual que si es que las reformas son muy rápidas, genera incertidumbre. Por lo tanto, las reformas profundas hay que hacerlas lentamente, bien dialogadas, bien discutidas. Eso es lo que está faltando. Entonces nosotros estamos hablando aquí de la reforma y como dice Hernán, no se ponen de acuerdo ni siquiera en la nueva mayoría. Y si vemos reformas que tienen unas consignas fantásticas, por educación gratuita y de calidad para todos, ¿cuánto tiene de aprobación? ¿Un 35% en la ciudadanía? Ni siquiera eso permea. Espera cuando los padres no tengan que pagar, como lo hacen hoy día, que se llevan en $2 a la universidad. Es que no es solamente un tema de pagar. El papá también quiere elegir por la educación de su hijo. Entonces tú estás pasando pregúntale a los por padres encima, que tienen que pagar. Pero si le preguntan las encuestas. Pregunta a los que han pagado por su educación. Pregúntale a pagar. Yo creo en un modelo distinto. Yo creo en un modelo que tiene que ser más dialogado, un modelo con más subsidio a la demanda, más respeto a las personas. Yo creo que aquí se ha pasado, bueno, no voy a volver a repetir lo de siempre. Luca, ¿tú pagaste tu universidad? ¿Tú pagaste tu universidad? Yo sí. ¿Te tocó pagar tu universidad? Sí. Pero que... Soy joven, Lucas. Soy joven, pues, nuevas generaciones. Nuevas generaciones, Tuvo que pagar la universidad. Yo también tuve que pagar la universidad, fíjate, yo creo que Alberto cuando tú con este perorata de que pudo elegir, mucho antes ¿de qué estás hablando? Yo tuve que entrar a la universidad de Chile porque no podía pagar la universidad privada, porque la Universidad de Chile era la única que me daba crédito fiscal. No sé si te pasó eso. Entonces yo la verdad que cuando dicen esta posibilidad de que los padres tengan de elegir, ¿de qué estás hablando? En mi tiempo los hijos de un empleado no podían elegir o entrar a la universidad pública por el puntaje porque era la única que le daba crédito o no quedaban en ninguna parte. No podían pagarse la multiplicidad de universidades privadas porque no había ni siquiera posibilidad de endeudamiento. Si nosotros viéramos un Estado súper eficiente, pero la verdad es que no lo vemos. Vemos un Estado que ha sido ineficiente. Entonces, por ejemplo, hablar de empleo. El empleo, desde que partió este gobierno hasta la fecha, versus lo que se crearon en el gobierno anterior, han habido 129.000 empleos nuevos, de los cuales 108.000 creados por el sector público. ¿Y cómo están los servicios públicos? ¿Qué pasa, no sé, en el registro civil, en los distintos paros, en la salud? No se está haciendo bien la pega. Ese dato es un errado de los manipulados. Ese dato significa que plata concesionada del servicio público está equivocado. Son platas que salen del mundo público y que después van al mundo privado, se contrata una empresa para que construya un camino. No son funcionarios públicos. No ha crecido la masa de funcionarios públicos. Entonces no mientan. Es la misma información. Mira, yo no miento. De verdad que yo trato de decir la verdad siempre. Bueno, así que yo me imagino que tú también. Dilo como quieras. Me imagino que tú también. Lo único que me pasa con esto es que entonces, yo siento... Entonces, para terminar la idea, entonces a mí lo que me preocupa es el próximo año, porque el próximo año siento que no estamos haciendo bien las cosas y seguimos con el rumbo equivocado. Ahora, yo puedo compartir contigo que quizá el ímpetu de la nueva mayoría, el regreso de la presidenta con el liderazgo que ella tuvo y sigue teniendo,
pese a todas las cosas que han pasado, hizo que a lo mejor esto se tomara porque habíamos perdido un periodo de gobierno y esta arremetida fuera muy... Claro, y a lo mejor se requería, por de pronto yo te quiero decir que lo he dicho aquí un montón de veces, la cocina, aquí nosotros fuimos los principales opositores de la cocina y de los mecanismos que además que llevaron a una reforma tributaria, no por lo que se recaudó, que afectó mayoritariamente a los que más tenían. Sigo creyendo que todavía no se dimensiona en la clase media cuán ha beneficiado al Estado la reforma tributaria porque ha hecho pagar a los que más tienen, pero particularmente el cómo se gestó. Yo creo que efectivamente se podría haber tomado más pausa, pero lo que siento, ¿sabes qué? Es que ni con pausa ni sin pausa hubiésemos tenido una derecha o una oposición propositiva, porque la derecha o ha estado pendiente de los procesamientos o ha estado pendiente de las propias peleas internas. Entonces tampoco tengamos una posición ni una coalición gobernante que la verdad que han dado del ancho para estos efectos. ¿Hernán, último? Yo creo que en la medida que nos vayamos acercando a las elecciones va a empezar a surgir una natural comparación entre lo que fue el gobierno de Sebastián Piñera y la presidenta Bachelet, donde antes hubo un diálogo y un criterio de acuerdo. Esta vez ha sido un periodo mucho más polarizado, donde hubo crecimiento y hubo empleo. Este año, en este gobierno, la cosa ha sido muy distinta. Y tengo la impresión de que la gente va a empezar a echar de menos las piñericosas. Esa es mi intuición. Tienen que elegir entre el precio del cobre alto y el precio del cobre bajo. Adivina qué les gusta. Yo creo que la gestión y lo que se hizo al gobierno de Sebastián Piñera es evidente. Gracias por habernos acompañado en Ciudadanos. Nos acabó el tiempo, se nos acabó la temporada también. Gracias por la compañía durante todo este 2015. Nos encontramos el próximo año. Muy buenas noches. Yo no tuve ninguna información ni previa ni después. Me informé en Google por la casa. AIEP de la Universidad Andrés Bello, 50 años de excelencia académica, presentó Ciudadanos.